Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada ¿Qué pensaba? Una sección donde observamos y analizamos detenidamente todo lo que se esconde detrás del pensamiento de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. Antes de comenzar el video quería desearles a todos ustedes un feliz año nuevo. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien con sus familias y seres queridos disfrutando de estas fechas y que todo lo que ustedes se hayan propuesto para este 2023 se vuelva realidad. En el episodio de hoy veremos el pensamiento filosófico de Ludwig Wittgenstein, que además fue un discípulo de Bertrand Russell. Si quieren ver el video donde hablo sobre el pensamiento filosófico de Russell, se los dejaré en la esquina superior de allá arriba para que lo vayan a ver. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Ludwig Wittgenstein? El pensamiento filosófico de Wittgenstein suele dividirse en dos periodos. El primer periodo gira en torno a su primer trabajo importante, publicado en 1923, el Tractatus Logico-Philosophicus. Después de su publicación, Wittgenstein dejó la filosofía creyendo haber resuelto todos los problemas filosóficos. Varios años después, tras algunos traspiés, Wittgenstein volvió a enseñar y filosofar, pero con un espíritu muy distinto al que guió su trabajo anterior. Eso es lo que se llama como el segundo periodo de Wittgenstein. De este segundo periodo resultaron las Investigaciones filosóficas, publicadas de manera póstuma en 1953. Estos dos trabajos son tan diferentes que a veces se habla de un primer Wittgenstein o Wittgenstein del Tractatus y de un segundo Wittgenstein o Wittgenstein de las Investigaciones. El Tractatus Logico-Philosophicus fue el primer libro escrito por Wittgenstein y el único que él vio publicado en vida. La primera publicación fue en la revista alemana Annalen der Naturphilosophie, bajo el título Logisch-philosophische Abhandlung. Un año más tarde, en 1922, aparecería la primera edición bilingüe alemán-inglés en la editorial Kegan Paul de Londres, acompañado de una introducción de Bertrand Russell, y ya bajo el título en latín con el que más se le conoce. Es el principal texto en que Wittgenstein expresa su pensamiento del llamado primer periodo. El Tractatus es un texto complejo que se presta a diversas lecturas. En una primera lectura se presenta como un libro que pretende explicar el funcionamiento de la lógica, desarrollada previamente por Gottlob Frege y por Bertrand Russell, entre otros, tratando de mostrar al mismo tiempo que la lógica es el andamiaje o la estructura sobre la cual se levanta nuestro lenguaje descriptivo, nuestra ciencia y nuestro mundo, que es aquello que nuestro lenguaje o nuestra ciencia describe. La tesis fundamental del Tractatus es esta estrecha vinculación estructural o formal entre lenguaje y mundo, hasta tal punto que, y citamos, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En efecto, aquello que comparten el mundo, el lenguaje y el pensamiento es la forma lógica, gracias a la cual podemos hacer figuras del mundo para describirlo. En el Tractatus, el mundo es la totalidad de los hechos, es decir, de lo que es el caso, lo que acaece, lo que se da efectivamente. Los hechos son estados de cosas, o sea, objetos en cierta relación. Por ejemplo, un hecho es que el libro está sobre la mesa, lo cual se revela como una relación entre el libro, que podemos llamar objeto A, y la mesa, que podemos llamar objeto B. Según Wittgenstein, los hechos poseen una estructura lógica que permite la construcción de proposiciones que representen o figuren ese estado de cosas. De esta idea tan fundamental extrae Wittgenstein toda su teoría de la figuración, o de la significación y de la verdad. Una proposición será significativa o tendrá sentido
en la medida en que represente un estado de cosas lógicamente posible. Otra cosa distinta es que la proposición sea verdadera o falsa. Una proposición con sentido figura un estado de cosas posible. Para que la proposición sea verdadera, el hecho que describe debe darse efectivamente, debe ser el caso. Si el hecho descrito no se da, entonces la proposición es falsa. Pero en este caso, sea falsa o sea verdadera, la proposición tiene sentido porque describe un estado de cosas posible. Entre comillas, el mundo es todo lo que sea el caso. La realidad será la totalidad de los hechos posibles, los que se dan y los que no se dan. Otra tesis fundamental del Tractatus es la identidad entre el lenguaje significativo y el pensamiento, dando a entender que nuestros pensamientos, las representaciones mentales que hacemos de la realidad, se rigen igualmente por la lógica de las proposiciones, pues la figura lógica de los hechos es el pensamiento, o el pensamiento es la proposición con sentido. De este modo, si algo es pensable, ha de ser también posible, es decir, ha de poder recogerse en una proposición con sentido, sea esta verdadera o falsa. El pensamiento es una representación de la realidad. La realidad es aquello que se puede describir con el lenguaje. En este sentido, se aprecia que la realidad en el Tractatus es una imagen que resulta de un lenguaje descriptivo y no de una realidad en sí. Por eso los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Este es el modo en que Wittgenstein determina de qué podemos hablar con sentido y de qué no podemos hablar. Podemos hablar, o sea, decir verdades o falsedades, siempre y cuando utilicemos el lenguaje para figurar estados de cosas o hechos posibles del mundo. Solo es posible hablar con sentido de la realidad. Este es el punto en que el Tractatus es interpretado como abogado del empirismo o como una apología de la ciencia, ya que solo la ciencia es capaz de decir algo con sentido y, citamos, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Ahora bien, el verdadero y original pensamiento de Wittgenstein empieza aquí. Si, como dice el Tractatus, solo es posible hablar con sentido de los hechos del mundo, ¿qué ocurre con los textos de filosofía y, en particular, con las proposiciones del propio Tractatus? En efecto, el Tractatus no describe hechos posibles ni hechos del mundo, sino que habla del lenguaje y de la lógica que rige nuestro pensamiento y nuestro mundo, etc. Entra así en juego la polémica, pero fundamental distinción entre decir y mostrar, que el propio Wittgenstein consideraba el núcleo de la filosofía. La forma lógica y la lógica en general no pueden expresarse, vale decir, no se puede crear una proposición con sentido en que se describa la lógica, porque la lógica se muestra en las proposiciones con sentido que expresan el darse o no darse de un estado de cosas. La lógica está presente en todas las proposiciones, pero no es dicha por ninguna de ellas. En este sentido, entre comillas, la lógica es trascendental. La lógica establece cuál es el límite del lenguaje, del pensamiento y del mundo, y de ese modo se muestra el propio límite, que ya no pertenece al mundo, quedando fuera de ese ámbito de lo pensable y expresable. Es por ello que, como indica Wittgenstein, y citamos, hay ciertamente lo inexpresable, se muestra, es lo místico. La tarea de la filosofía es, entonces, llegar hasta los casos límite del lenguaje, donde ya no hablamos del mundo, pero, sin embargo, sí queda mostrado lo inexpresable. Este es el caso de las tautologías, las contradicciones y, en general, las proposiciones propias de la lógica. Ahora bien, en el segundo periodo ocurre un cambio significativo comparado con el primer periodo de Wittgenstein.
El rasgo más importante de esta segunda época está en un cambio de perspectiva y paradigma en su estudio filosófico del lenguaje. Si en el Tractatus adoptaba un punto de vista lógico para el escrutinio del lenguaje, este segundo Wittgenstein llega al convencimiento de que el punto de vista adecuado es de carácter normativista, contrario al punto de vista pragmatista. No se trata de buscar las estructuras lógicas del lenguaje, sino de estudiar las reglas que usan los hablantes cuando se expresan de un modo concreto. Se debe analizar el tipo de gramática que emplean, que está ligado estrechamente con el aprendizaje mismo, lo que configura una forma de vida determinada. Por ello, las prioridades lingüísticas en el uso del lenguaje exhiben las formas de vida de los hablantes. En las investigaciones, sostiene que el significado de las palabras y el sentido de las proposiciones está en su función, su uso, Gebrauch, en el lenguaje. Vale decir que preguntar por el significado de una palabra o por el sentido de una proposición equivale a preguntar cómo se usa. Por otra parte, puesto que dichos usos son muchos y multiformes, el criterio para determinar el uso correcto de una palabra o de una proposición estará determinado por las reglas que cada uno de los hablantes ha aprendido y que se exhiben en la forma de vida de los hablantes. Dicho contexto recibe el nombre de juego de lenguaje, Sprachspiel. Estos juegos de lenguaje no comparten una esencia común, sino que mantienen unos parecidos de familia. De esto se sigue que lo absurdo de una proposición radicará en usarla fuera del juego de lenguaje que le es propio. Una tesis fundamental de las investigaciones es la imposibilidad de un lenguaje privado. Para Wittgenstein, un lenguaje es un conglomerado de juegos, los cuales estarán regidos cada uno por sus propias reglas. El asunto está en comprender que estas reglas no pueden ser privadas, es decir, que no podemos seguir privadamente una regla. La razón está en que el único criterio para saber que seguimos correctamente la regla está en el uso habitual de una comunidad. Si me pierdo en una isla desierta y establezco un juego para entretenerme, al día siguiente no puedo estar seguro de si cumplo las mismas reglas que el día anterior, pues bien podría fallarme la memoria o haber enloquecido. Lo mismo ocurre con los juegos de lenguaje. Pertenecen a una colectividad y nunca a un individuo solo. Esto tendrá importantes consecuencias para la posterior filosofía de la mente, pues, ¿qué sucede con esos términos que refieren a nuestras experiencias privadas, los llamados términos mentales, como dolor? El significado de la palabra dolor es conocido por todos. Sin embargo, yo no puedo saber si llamas dolor a lo mismo que yo, ya que yo no puedo experimentar tu dolor, sino solamente el mío. Esto lleva a Wittgenstein a comprender que el uso de la palabra dolor viene asociado a otra serie de actitudes y comportamientos, quejas, gestos o caras de dolor, etc., y que solo con base a ello terminamos por asociar la palabra dolor a eso que sentimos privadamente. Con todo esto, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el primer periodo y el segundo periodo filosófico de Wittgenstein? Hay varias, a decir verdad. Mientras que para el primer Wittgenstein había un solo lenguaje, a saber, el lenguaje ideal compuesto por la totalidad de las proposiciones significativas, lenguaje descriptivo, para el segundo Wittgenstein el lenguaje se expresa en una pluralidad de distintos juegos de lenguaje, del que el descriptivo es solo un caso. Cabe decir que el primer Wittgenstein realza la sustitución explicativa frente a la inductiva, que es la característica del segundo Wittgenstein, en una segunda parte más introspectiva del lenguaje exacto, calificándolo de un modo más adecuado al uso, como se ha dicho del primer y segundo Wittgenstein. En tanto que la inversión del significado, inversión producida por la reiteración del significado opuesto al directo, puede cambiar el contexto de la proposición y asimismo admitirla. Por otra parte, el primer Wittgenstein definía lo absurdo o insensato de una proposición, en tanto que ésta rebasaba los límites del lenguaje significativo, mientras que el segundo Wittgenstein entiende que una proposición resulta absurda
en la medida en que ésta intenta ser usada dentro de un juego de lenguaje al cual no pertenece. De ahí que, para el primer Wittgenstein, el significado estaba determinado por la referencia, lo que equivale a decir que si una palabra no nombra ninguna cosa o en una proposición no figura ningún hecho, carece de significado en tanto que resulta imposible asignarle un determinado valor de verdad. Pero el segundo Wittgenstein reconoce que en el lenguaje ordinario la función descriptiva es una de las tantas funciones del lenguaje y que, por ende, el dominio del significado es mucho más vasto que el de la referencia. Así, para el segundo Wittgenstein, el sentido de una proposición o el significado de una palabra es su función, o sea, que está determinado por el uso que se haga de la misma. En síntesis, el criterio referencial del significado es reemplazado por el criterio pragmático del significado. En cuanto a la noción de verdad, el primer Wittgenstein adoptó sin más el criterio correspondentista, puesto que, en virtud de la relación isomórfica entre lenguaje y mundo, la verdad se constituye como la correspondencia entre el sentido de lo representado en una proposición y un hecho. Pero dado que el segundo Wittgenstein postula distintos usos posibles del lenguaje más allá del descriptivo, la aplicación del criterio semántico de verdad parece quedar restringida al ámbito del lenguaje meramente descriptivo. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También, no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Ludwig Wittgenstein.